puede levantar sus manos y empezar a vertir las manos para Cristo. Aquí hay corazones dispuestos a adorar. Amén, iglesia. Aquí hay vidas transformadas por la sangre del Cordero mismo, Jesucristo. Si es así, denle un aplauso. Oh, santo, aleluya. Vamos a glorificar ese dulce nombre, el nombre de Jesucristo. Oh, iglesia, sigue dándole palmas. Vamos a celebrar que Él vive y reina para siempre y que no hay otro igual. Aleluya. Oh, sobre el nombre de Jesucristo
Entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Amén. Salude a sus hermanos en su alrededor, a las personas que nos visitan, denles la bienvenida, sonríales, denles una palabra de afecto y prepárese a oír palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Nos da mucho gusto también que estén aquí la familia de nuestro hermano Melitón. Dios los bendiga. El día de ayer nos acompañaron. Me da gusto ver a Eunice aquí, ¿verdad? O Noemí, ¿cómo te llamas? Yo le dije por mucho tiempo Noemí. Le digo, sí, Noemí. Y me decía: no me llamo así, me llamo Eunice. Tienes cara de Noemí, le digo, por eso. Yo les llamo así, ¿verdad? ¿También están ustedes aquí? Gracias a Dios. Qué bueno. Ojalá que no se vayan a desaparecer en cualquier rato. Solo que venga el Señor y nos lleve a todos, ¿verdad? Porque algunos empiezan a desaparecerse y cuando menos pienso dónde están. Los que decían aleluya. Antes cantábamos: el Señor a su pueblo levantó, pero ahora no, la comida los llamó. Eso es lo que pasa con algunos, ¿verdad? Estamos hablando de un tema que es fundamental, no porque por tradición tenemos que hablar de esto. El tema fundamental de nuestra fe precisamente se centra en esto. Si hay resurrección, si Cristo vive, la iglesia tiene razón de ser. Si Cristo no resucitó, si Él está muerto, si, como decía aquel viejo libro que en algún tiempo se vendió como una novedad, Cristo vivió y murió en Cachemira. ¿Alguien lo llegó a leer? ¿O llegó a oír hablar de él? Era un blog solamente, ¿verdad? Era un libro de los tantos que se escriben tratando de desvirtuar la temática acerca de la resurrección. Pero quítele usted la resurrección a lo que tiene que ver con la fe en el Señor Jesucristo. El cristianismo desaparece si esto no existe, si esto no es real. Y este es un tema antiguo, un tema que no solo a partir de nuestro Señor Jesucristo fue una controversia. Ya desde los días del Señor y antes del Señor, antes de que Él naciere, ya había una controversia entre los mismos habitantes del pueblo de Israel, entre los mismos del pueblo israelita. Existía esa controversia. No ha sido diferente. Aún en nuestros días existe esto. Miren, dice la Escritura en Hechos capítulo 23 versos 6 al 9, precisamente explicando este conflicto que existía. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio
varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ya desde entonces existía ese conflicto. Los saduceos, los fariseos, judíos, unos de la estirpe sacerdotal, otros de entre las gentes acomodadas, pero en fin, pueblo, parte del pueblo, que buscaban ser en verdad fieles, celosos. Eran gente que querían con sinceridad servir al Señor, pero en el camino habían perdido el rumbo y habían creado, por causa de sus tradiciones, doctrinas que no tenían nada que ver con las Sagradas Escrituras. Aunque de manera clara el Señor les había dado la palabra para que esta fuese la guía de ellos, la habían dejado y habían abrazado sus tradiciones, sus ideas, las cuales los habían hecho legalistas, y creían que más bien Dios estaba obligado a tener que respaldarlos en todo, porque ellos eran justos y podían menospreciar a los pecadores. Aleluya. Me dio gusto haber visto a las personas que fueron los hermanos a traer para que estuviesen aquí. En la mañana decía, durante el tiempo del devocional que tenemos en el matutino de resurrección, que hubo un momento en el que, como no llegaba nadie, yo estaba aquí desde temprano. Pensé en ir a traerme a los borrachos que duermen allí junto al templo, para que viniesen a adorar a Dios, cuando menos conmigo, porque no había ninguno de ustedes. Y bueno, empezaron a llegar, ¿verdad? Gracias a Dios. Después no fue necesario ir a traer a los borrachos, pero ¿por qué no? Ellos necesitan de Cristo. Algunos de nosotros así vivimos, perdidos en el pecado, en la ignorancia, sin saber acerca de Dios ni de su bondad. Pero este hombre siquiera confesó, ¿verdad?, que él escucha, a pesar de todo, escucha lo que cantamos, y que él cree y confiesa que el Señor es el Todopoderoso. Bueno, pues que no solo lo confiese, sino que lo acepte, lo reconozca, ¿verdad?, y haga una obra. Pero también pensé en esto, que es precisamente el centro de este mensaje. No basta con tan solamente cantar acerca de la realidad del Señor. No basta con tan solamente hablar y decir que el Señor está vivo, que Él venció la tumba, que Él se levantó de entre los muertos. Porque aunque esto es una realidad, aunque esto es una verdad incuestionable, innegable, lo cierto es que a la mayoría de los habitantes de este mundo no les aprovecha para nada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el anuncio de Juan el Bautista al ver al Señor pasar. Y la verdad es que a esto vino Jesús, a quitar el pecado del mundo, el pecado de los que reconocen que están viviendo en el mismo y que buscan apartarse del mismo, aceptando el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Porque de otro modo en nada les beneficia. Jesús vino a quitar el pecado, pero si alguien los quiere retener, si alguien quiere seguir viviendo en esa misma manera, de nada les sirve que Cristo haya muerto y que haya sufrido lo que sufrió y que se haya levantado también de entre los muertos. En nada tampoco les beneficia. Alguien puede oír y oír y oír y leer y escuchar y estudiar al respecto, pero mientras que no se haga realidad en su vida el verdadero encuentro con el Señor, las cosas seguirán siendo del mismo nivel. Así es. Hay dos corrientes, aparte de la corriente de la resurrección en el mundo, que está presente entre los habitantes de la tierra. Y una idea es la idea de la reencarnación. Me acuerdo, en una ocasión me encontré con una persona muy educada, por cierto, él. Le llevé unos equipos para que me los reparara, y cuando me pidió la información para ponerla en la orden de trabajo, le di mi nombre y le di el domicilio y le dije: hágame el favor de, cuando haga la factura, hágala a nombre de Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y me dice: ¿es usted religioso? No, señor, soy pastor. Oh, ¿es religioso? No, señor, soy pastor, le dije, soy cristiano. Y dice: oh, dice, bueno, es que
para mí todos los que siguen creyendo son religiosos. ¿Y usted en qué cree? Le digo. Oh, yo no creo en nada de eso. Yo no creo ni siquiera en la resurrección ni en nada. Oh, qué bien, le digo. Entonces, ¿en qué usted cree? Yo creo en la reencarnación. Yo creo en el karma. Yo creo en ese proceso en el que el espíritu... Oh, le dije, usted es más religioso entonces que yo. Se me queda viendo. No, señor, yo no soy religioso, me dijo. Le dije, sí, mire, le dije, porque lo que usted cree no tiene fundamento. Pero lo que yo creo tiene fundamento. Porque lo que usted cree es una cosa que no tiene realmente ni sentido común. ¿Cómo puede usted creer en una reencarnación? ¿Para qué es la reencarnación supuestamente? Le digo. Pues en el propósito de evolucionar. ¿Y ya ha evolucionado el mundo? ¿Está mejor el mundo ahora que hace 1000 años? ¿O hace 2000 años? El mundo va de mal en peor. ¿Dónde está la evolución? ¿En qué le ha beneficiado? Si existe la reencarnación, ¿qué aprendieron de las vidas pasadas? Siguen siendo tan perversos, tan malos, tan inicuos, tan inmorales. Le dije, el pecado ahora sobreabunda, más que en el tiempo antiguo. Y se me queda viendo, dijo, me acaba de dar usted en la cabeza. Ojalá que le dieran el corazón, le dije. Porque algunos solamente lo razonan, pero no lo aceptan en su corazón. Y ese es el problema. Hay quienes creen en posturas como esas que son irracionales. Y desgraciadamente algunos pseudo cristianos inclusive se disfrazan. Son pseudo cristianos porque creen en doctrinas como la reencarnación, esa famosa cienciología, algo así que se llama, o cientología, como dicen en otras expresiones. Algunos famosos disque cristianos profesan ese tipo de credos, los rosacruces y otros más que son un tanto hinduistas. No saben que hasta allá va sus creencias unidas con el hinduismo. Nosotros debemos de tener cuidado en cuanto a lo que creemos. Inclusive algunos que tocan las puertas de manera muy frecuente y muy tenaz llevan una doctrina completamente antibíblica, pero algunos no tenemos la capacidad para poderles guiar a la verdad. Y ellos no creen en la resurrección. Ellos creen en algo tan raro que se llama la regeneración o la recreación. Los testigos de Jehová no creen que todos los hombres que viven sobre la faz de la tierra vayan a resucitar. Ellos no creen en la resurrección. Es más, no creen en la resurrección de Cristo. Ellos niegan la resurrección de Jesucristo. Ellos dicen que el que muere murió, y si murió en pecado allí quedó. Y hacen mal uso de algunas expresiones bíblicas. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán. Ahí dice no se levantarán. Sí, pero ese no se levantarán no tiene que ver nada con el asunto de la resurrección. Simplemente dicen no prevalecerán, no estarán por encima de los justos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Salmo así dice. Es cierto, pero cuando se cita mal. Y hay quienes dicen, no, el Señor es tan perfecto que Él no creó al hombre para que sufra el infierno. Y algunos cristianos confundidos también dicen, no, el Señor no hizo el infierno. Sí lo hizo, no lo hizo para el hombre, lo hizo para Satanás y sus ángeles que se apartaron de Él. Pero todos aquellos que siguen el camino del diablo, todos aquellos que se apartaron con Satanás del Señor y que no quieren arrepentirse, lamentablemente tendrán que ir a ese lugar, porque así lo dice la palabra del Señor. No porque nosotros lo decimos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que no fuese así. Yo tengo parientes a los cuales amé entrañablemente y murieron sin Cristo. ¿Cuánto quisiera que no fuesen a pasar la eternidad en un lugar de tormento como es ese? A veces quisiera volverme como los católicos y hacer muchas misas, pero eso de nada sirve. No podemos sacar a los que ya están fuera de nuestro control. Entre tanto hay vida y esperanza, pero cuando se ha acabado la vida y ya no hay manera de acudir al Señor, los sacrificios de Cristo y sus brazos abiertos no les sirven de nada. El problema, según nuestro Señor Jesucristo, por lo que hemos leído, y voy a citar nuevamente porque la lectura fue rápida, voy a citar nuevamente el versículo 29 del capítulo 22 de Mateo.
Es bien, pero de veras bien claro lo que el Señor dijo. El problema se suscita en que la gente que no reconoce el tema de la resurrección, o que no cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire, hermano, el problema está allí precisamente, y esa es la palabra del Señor. La ignorancia de las Escrituras conducen a las gentes precisamente a negar lo que ni siquiera entienden ni tienen fundamento. Inclusive muchos de nosotros que leemos la palabra en ocasiones, como no tenemos cuidado de acudir a ella con la devoción y el respeto, con la reverencia y la diligencia además para estudiarla, también no entendemos el tema de la resurrección. Y a veces hay hermanos que andan confundidos, como que se vuelven medios testigos de Jehová también. Otros siguen guardando sus tradiciones católicas romanas. Nomás les mueven un poquito y empiezan a oler, ¿verdad? Como olían antes. Yo no tengo nada en contra de las religiones. Respetamos el creer de cada quien. Pero yo creo que la palabra de Dios es clara, es específica, y nosotros no podemos vivir en ignorancia. Esto había pasado con los fariseos y los saduceos. Eran estudiosos, eran personas que se pasaban leyendo sábado a sábado, acudían a la sinagoga. La ley les exigía que tenían que apartar el sábado, y a lo único que se dedicaban era a la oración y a la lectura de la palabra. Eso hacían. Pero habían mezclado las tradiciones, y ese es el problema. Cuando empezamos a mezclar ideas de gente predominante o algunos que son que tienen una personalidad impactante y nos meten sus ideas. No, es que lo dijo el hermano fulanito de tal. Pues aunque lo haya dicho el hermano fulanito de tal, si no está en la palabra del Señor, usted no lo crea, usted no lo acepte, porque eso no es palabra de Dios. Y esa es palabra de hombres. La palabra de Dios tiene que ser la que rija siempre. Ahora, algo más. La ignorancia del poder de Dios. A veces pensamos en Dios en términos de otro ser como nosotros, limitado, falible, ilimitado en todos los sentidos. Dios no está sujeto a lo mismo que nosotros, aunque la Biblia nos lo presente pues con todas esas imágenes, ¿verdad? Dios con sus ojos, los ojos de Jehová, y pensamos en términos humanos cuando hablamos del Señor. Miren, hermanos, yo puedo ver hacia enfrente, pero lo que está haciendo el hermano Antonio no sé. No sé, pero el Señor todo lo ve. Yo estoy limitado a verla, puedo ver hasta con el rabillo del ojo aquí lo que están las hermanas haciendo. Pero esto es limitado. Tenemos una visión de 180 grados muy limitada. La mejor es la que tenemos así enfrente, 180 nada más así. Pero 360, ni las iguanas esas que se mueven los ojos. No son iguanas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Camaleones. Mueven los ojos separados, si se han dado cuenta. Bueno, ustedes no ven televisión, no saben nada de eso. Vean National Geographic de vez en cuando y verán las iguanas, como camaleones, no iguanas. Los camaleones mueven los ojos de manera, un ojo puede ver hacia atrás y otro hacia enfrente, ¿así sabían? No es cierto. Pero en fin, echemos de crema a los tacos, dijo alguien. Pero Dios no está limitado. Él todo lo ve. Es más, no necesita ni verlo en el tiempo presente. Él todo lo sabe, porque Él está por encima de la eternidad. Antes de que las cosas fueran, el Señor ya las conocía. Todavía la palabra no está en nuestros labios, dice la Escritura, y el Señor ya la conoce. Él conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Todo lo conoce. Delante de Él está todo escrito de manera clara.
Y Él sabe además todo lo que tiene que ver con nosotros. Si nosotros no podemos forzar su voluntad, porque Él ya tiene determinado, Él es perfecto en sus designios y en su voluntad. Él es el Todopoderoso, no está limitado. Entonces ignorar la realidad de Dios, lo que el Señor es. ¿Para el Señor habrá algo imposible? ¿Habrá algo imposible? No. De verdad que no lo hay. Pero a veces nosotros lo confesamos solo como una expresión a la que nos hemos acostumbrado. Si creyéramos en nuestro corazón plenamente en el poderío de Dios y hablásemos la palabra con fe, con confianza, el Señor obraría, porque el Señor dijo: si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, les dirían ustedes a esta montaña: quítate y échate en la mar, y lo haría. Amén. Si creyeran sin dudar. Sin dudar. Y nosotros necesitamos, yo confieso que soy un hombre falto de fe, que necesito cultivarla más. Y la fe es algo que se cultiva, es algo que crece. Nos ha dado tantas muestras, tantos testimonios del Señor. Pero en fin, ahí está, nuestra ignorancia y nuestra incredulidad también. Incredulidad también. ¿Habrá incredulidad en el mundo en el tiempo actual? ¿Habrá incredulidad entre nosotros? Amén. Bien, hermanos, pudiéramos acudir a tantas porciones o expresiones bíblicas y decir, por ejemplo, que el Señor profetizó de una manera tan clara y de muchas maneras su sufrimiento y su resurrección. Sin embargo, los mismos apóstoles, en la mañana leía una porción que les decía yo a los hermanos: me parece tan curiosa esta expresión cuando la leo, la de Mateo 28, 17, cuando dice: y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ha venido usted alguna vez a adorar al Señor, pero lo hace solo por inercia, por costumbre, porque ya se hizo costumbre, porque además no quiero que el pastor luego me envíe al copastor o a los asistentes para ver por qué no fui a la iglesia? Viene porque hay que cumplir. No, usted no venga a cumplir conmigo, te venga a adorar a Dios. Te venga a adorar a Dios. Si usted vino con ese espíritu, eso es lo correcto. Sígalo haciendo así. No venga a adorar dudando. El Señor está aquí. Todo lo que usted cante, todo lo que usted diga, la palabra de oración que usted presente ante el Señor, Él la está oyendo. Él está presente en cada una de las bancas con nosotros. A Él no podemos ocultarle. Él sabe bien lo que está pasando en nuestras vidas. Es más, no necesita ni vernos de manera física. Él conoce el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Él está aquí. Él está aquí. Pero bueno, miren, algunos dicen que le adoraron, pero dudaban. Yo puedo adorar al Señor dudando. Te alabo, mi Señor, te alabo, pero pues, a veces ni eso creo. Cantamos algunos, y esta es una crítica que a veces he dicho. Algunos decimos, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, pero ni las levanta nada. ¿No lo he cantado muchas veces? Levanto mis manos, acá las tengo metidas en la bolsa. Ni diga nada, hombre, que levanto mis manos. Levántelas de veras. Y si dice que quiere adorarle, pues adórele, ¿verdad? Que quiero levantar mi voz, pues levante la voz también. No es que no le escucha a nadie. Levante la voz, glorifique al Señor, adórele, créalo. El Señor profetizó de muchas maneras su resurrección, pero había mucha gente que lo habían oído, pero ni siquiera lo aceptaron, y estos fueron los mismos discípulos del Señor. Aleluya. Cuando María Magdalena regresó para darles la nueva de que el Señor había resucitado, y no porque el ángel tan solo le dijo a María Magdalena y a las mujeres, un ángel se les apareció y le dijo: ¿por qué? Dice, ¿a qué es lo que buscan? Yo sé que buscan a Jesús Nazareno. No está aquí, ha resucitado. Vengan y vean el lugar donde le pusieron, porque ellas vieron dónde lo había puesto. Es más, ellas llevaron especias aromáticas previas para medio preparar, pero no lo hicieron completo. Ya se estaba acercando el sábado y tenían que dejarlo allí.
El domingo muy temprano se levantaron y dijeron, vamos a ir. Lo amaban mucho, querían embalsamar el cuerpo con especias y ponerle vendas, lavarlo inclusive, lavar el cuerpo, porque era parte de sus costumbres. Y cuando llegan al lugar, ellas no iban pensando en que iban a verificar la resurrección del Señor. Ni siquiera pensaron en eso. Fueron a lavar el cuerpo y a ponerle especias, porque el Señor había muerto. Esa era la verdad. Pero entonces cuando llegan y encuentran que la piedra estaba movida y un ángel sentado encima de la misma, y el ángel se dirige a ellas y les dice, no tengan temor, porque se quedaron espantadas, como les había pasado a los soldados romanos, que dice que de temor quedaron inclusive como muertos. Los soldados quedaron como muertos, y las mujeres también atemorizadas estaban allí. No tengan temor, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús Nazareno, Aleluya. el que fue crucificado. No está aquí. Vengan y vean. Allí le pusieron, pero ya no sigue allí. Pero vayan y avísenle a sus hermanos que el Señor va delante de ustedes y espera verlos allá en Galilea, como ya se los había dicho. Y cuando les dijo esto, pues salieron espantadas, ¿verdad? Corriendo. Y en el camino, dice la Escritura, que el Señor les sale, quizás las corrieron más, y María Magdalena no se resignaba a no poder ver el cadáver. Ella no le puso atención al ángel. ¿Usted cree que ella creyó que el Señor había resucitado por lo que le platicó a un ser, ciertamente, con una presencia muy especial? ¿Creen que ella creyó de primera mano? No creyó. Iba todavía. Juan es más rico al darnos un relato que dice que por allí iba como tratando de encontrar el cadáver, porque a lo mejor creyó que lo habían sacado, lo habían tirado en algún sitio. Pues era el sepulcro que ni siquiera habían comprado, era de un hombre rico, un sepulcro nuevo. Y cuando un personaje se le acerca y luego le dice mujer, y ella voltea y le dice, Señor, si tú lo tomaste, dime a dónde lo pusiste para yo ir a recogerlo. ¿Creía que había resucitado el Señor? No creía. Y entonces le vuelve otra vez a hablar la voz y le dice, María. Y ella escucha aquella voz que ya muchas veces le había hablado, y volteando y reconoce al personaje, y entonces le dice, Rabí, maestro. Y se tira a sus pies para abrazarlo, y el Señor dice, no me toques, porque aún no he sido glorificado. Pero ve y dile a tus hermanos, los hermanos en la fe, que espero verlos en Galilea, en el lugar que ya les había dicho antes. Cuando llega ella y les da la noticia, los apóstoles se pusieron eufóricos, porque es lo que estaban esperando. Esperaban una noticia de ese tipo. ¿Usted cree eso? Si leemos la Biblia, veremos que la actitud de los apóstoles mismos, de los discípulos, era de completa incredulidad. Cuando llega ella con la noticia, y las mujeres también, pues, ya les dijimos que no anden levantándose tan temprano, hombre. Ya lo andan con desvaríos. Es que están muy afectadas, no se han podido reponer, como se murió el maestro y lo queríamos tanto, pues están muy afectadas. No hay tal cosa. Que sí, que yo lo vi, que me salió al encuentro y todavía me dijo, ¡salve! El maestro sale al encuentro de María Magdalena y la saluda. ¡Salve! ¡Hola! Aleluya. ¡Hola! María. Se espanta la mujer cuando ve. Ellos estaban allí sin creer en el mensaje. Pero Pedro y Juan dijeron, bueno, pues a lo mejor algo hay de eso. Ahora que se llevaron el cadáver, si no está allí, pues ¿qué pasó? Y salen corriendo y van a la tumba. Llega Juan, pero como era jovencito, todavía estaba medio amedrentado allí, no quiso entrar. Pero llega Pedro. Juan era más veloz, más joven. Pero cuando llega Pedro, entra y mira, no el cuerpo, solo los vendajes, los sudarios o los que había sido envuelto el cuerpo estaban allí acomodados. Pero el cadáver, el cuerpo no estaba. Y entonces el mensaje de nueva cuenta. Entonces aparecen dos ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. ¿Qué no se los había anunciado ya?
Gloria a Dios. Vayan a Galilea, ahí se van a ver con él. Y regresan ellos con el mensaje de los ángeles, al igual que las mujeres. Y llegan y les comunican a los demás. Ya para ese momento ya estaban todos desencantados. Unos mejor se fueron, dijeron, vámonos, aquí ya no hay nada que hacer, ya se acabó este negocio. Y allá iban camino a su aldea, Emaús. Iban camino a Emaús, cuando de repente encontraron un extraño en el camino que se les aparejó, se unió con ellos. Y los mira que iban allí con su corazón afligido. Y les digo, ¿qué pláticas son las que tienen entre ustedes? Se voltean y lo miran y lo quieren regañar. ¿Qué acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y una historia vieja que ustedes ya conocen. Al último, cuando el Señor les abre los ojos, porque miren, ese es el otro problema. Algunos de nosotros físicamente no tenemos capacidad para discernir las cosas que tienen que ver con Dios. Dios necesita abrir el entendimiento nuestro, y ese es el secreto precisamente. Aleluya. Ese es el secreto. Yo hoy puedo decir que doy al Señor la gloria y la honra, porque sin buscarlo de manera intencional, pero con un corazón en verdad necesitado, como todos, que no reconocemos abiertamente la necesidad que tenemos de Dios, pero vivimos una vida que ya no puede seguir más allá. La mayoría de nosotros ya no sabemos qué hacer con la vida, por eso ahí andamos buscando la diversión, embriagándonos con alcohol o embruteciéndonos con las drogas, o yendo a fiestas y fiestas y fiestas, porque el corazón está vacío, porque la vida no tiene sentido. Uno no busca abiertamente al Señor, pero en el interior sabe que tenemos una enorme necesidad de encontrar lo que no conocemos. No reconocemos a Dios, pero hay una necesidad fuerte. Nada nos ha satisfecho. A mí no me satisfizo nada cuando estaba lejos del Señor. Estaba muy joven y le daba rienda suelta a mis pasiones y a todo lo que se me ofrecía, pues también le entraba, aunque con ciertas reservas por los principios que me habían inculcado. Pero en mi corazón había una enorme necesidad. Y cuando el Señor vino a mi encuentro, y cuando el Señor me tocó, y cuando sentí su abrazo, para alguien su resurrección es una historia simplemente a la que se han aferrado algunos que no tienen fundamento alguno. Yo quiero decirles que si para alguien no tiene sentido, para mí la tiene. Yo soy testigo de la resurrección de Jesucristo. No porque yo lo haya visto físicamente de pie, porque con mis ojos carnales haya podido ver la grandeza o la belleza o la inmensidad de su bondad y de su amor y de su presencia. No, nunca he podido tener tal privilegio. Anhelo un día estar en su presencia y poderlo mirar, como dice la Escritura, mirarle cara a cara como Él es, verle cara a cara. No he tenido esa experiencia, pero qué experiencia hermosa he tenido en el ámbito espiritual. Yo sé que Él es real, he sentido su abrazo, he sentido sus caricias y he visto sus respuestas también. Cuando he clamado, no solo en mi favor, en favor de muchos de ustedes. Hay algunos que han dado testimonio y a veces los escucho y digo, gracias Señor, porque a pesar de mi incredulidad y de mi falta de consagración, Señor, tú sigues obrando, porque no es por mi santidad, no es por mi entrega, sino eres tú, por tu amor infinito, por tu misericordia, que sigues tratando. Algunos venimos, pastor, ore por mí porque me siento enfermo. Y ese ore por mí a veces es muy sincero, es una necesidad genuina, real, manifestada, pero otros ya porque no tenemos otra alternativa y pedimos que se ore por nosotros. No tenemos con qué pagar los $200 de la consulta médica. Algunos. Y ahora sí que, como dijo alguien, no hay pueblo con más fe que el pueblo que vive con necesidad. Cuando uno no tiene más recursos, pues el único recurso es el Señor. Y vaya que es el recurso al que debemos de acudir primero, el que debemos de tomar. Hay hermanos que han venido y me han dicho, ore por mí, hermano, porque tengo esta situación. Crea usted, no en lo que yo hice, sino en lo que usted está haciendo. Porque al acudir en un momento dado para que ore junto con usted, usted está clamando al Señor de manera directa. Y el Señor lo está oyendo. Y el Señor le va a responder, el Señor lo va a bendecir. Yo siempre que oro, bueno,
trato de creer, ¿verdad? A veces creo y a veces nomás lo hago porque es mi deber. Les digo una falsedad. Les digo que siempre estoy lleno de fe. Paso por momentos también. De repente ando igual que ustedes y siento necesidad de que más bien ustedes oren. He pedido a algunos, hermano, oren por mí. Estoy pasando por un momento. Tengo necesidad de que los tenemos que ministrar los unos a los otros. Y el Señor los escucha a ustedes como me escucha a mí. A cada uno de nosotros de manera individual. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Negar la realidad de la resurrección o de que el Señor está vivo es acabar precisamente con todo principio de esperanza. Es acabar precisamente con los fundamentos de la fe. Nosotros necesitamos continuar con esto. Miren, allí hay cosas que no se pueden cuestionar. Hay una tumba vacía todavía allá en Jerusalén. Si el cuerpo del Señor, si el cadáver del Señor estuviera todavía sobre la faz de la tierra, ¿ustedes no creen que ya lo hubieran mostrado? Que Satanás mismo lo hubiera sacado, ¿verdad? Y miren, aquí está su Cristo vivo. Nos hubiera presentado el cadáver. Pero ahí está esa tumba vacía todavía. El día que estuve en 2 lugares, porque no se ponen de acuerdo los investigadores, ¿verdad? Hay un lugar que le llaman el Santo Sepulcro y otro lugar que le llaman el Jardín de la Tumba, o la tumba del jardín. Y yo estuve en los dos. La verdad que me gustó más el del jardín. El otro me pareció muy religioso ahí, porque hasta lo están vigilando a unos religiosos, muy religiosos, que no le dejan a uno pasar ni con una cámara. Nadie puede tomar ninguna fotografía y tiene que entrar ahí con mucha reverencia y solo entra y sale. En el Jardín de la Tumba, me acuerdo que me sentí, y espiritualmente hablando, yo digo, ese es el lugar donde estuvo el Señor, el cuerpo, pero lo que más me importa es que está en mi corazón. No está allí, está aquí, está conmigo, está en mí, y eso es lo que realmente tiene valor. Dije que si el Señor se levantó de entre los muertos, es incuestionable. Pero si a usted no le ha beneficiado, si usted no lo ha reconocido, si usted no lo ha aceptado, si usted no tiene su confianza puesta en Él, si Él mismo desde adentro no le dirige y usted escucha su voz, no le está aprovechando de nada. Aleluya. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Pero Cristo vive de veras. Y Él quiere ser el Señor de su vida. Él quiere tomar sus cargas, Él quiere tomar sus necesidades, Él quiere tomar sus luchas, sus problemas. Él quiere ser su Señor. Él quiere Él quiere darle una vida diferente. Él quiere que usted pueda ver con los ojos de Él. Miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es entregarle al Señor la vida, la voluntad, empezar a mirar como mira el Señor. La vida es tan distinta cuando se está en el Señor. Se puede tornar oscura en cualquier momento, aparte su vista del Señor, y todo se volverá turbio de nueva cuenta. El pecado está a la puerta, el Señor mismo dijo, el pecado está a la puerta, y puede fácilmente volver otra vez a empañar nuestra visión. Aunque el Señor apareció a sus discípulos, y luego el relato bíblico dice que el Señor no se apareció tan solamente a esas mujeres desmañanadas y a esos apóstoles apresurados. Pablo es el que busca información y recopila, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, capítulo 15 de 1 Corintios, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. No fue uno ni dos. Ahora, digo, ilusión óptica, autoengaño emocional,
ocasionado por el dolor, por la tristeza. Engañar a 500 a la vez, bueno, es mucho, ¿verdad? Ahora, morir por una mentira. ¿Cuántos hombres murieron en el tiempo antiguo y cuántos siguen muriendo en este tiempo? Usted y yo vivimos en un país donde todavía no hay una persecución en contra de los cristianos, pero miró usted en el internet cuántos cristianos en los países del Medio Oriente fueron sacrificados tan solo por su fe, por declararse cristianos, y siguen muriendo. Morir por una falsedad, por un Cristo que no se levantó, que sigue estando muerto, que sigue en la tumba. Ahora, hay un relato que es crucial. El capítulo 24 de San Lucas, donde el Señor dice en la Escritura que aparece estando ellos reunidos y de repente aparece en medio de ellos. El Señor aparece en medio de ellos y ellos se quedan espantados porque creían que estaban viendo a un fantasma, a un espíritu. Y el Señor les dice: paz a vosotros. Están ahí. Y luego les dice: vengan y toquen, que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y luego pues estaba por ahí el que había dicho: para que yo crea necesito meter mi dedo en las heridas de su mano y mi mano en la herida de su costado. Y entonces le dice: Tomás, ven y pon tu dedo aquí en mi mano y tu mano en mi costado. Ya Tomás ya no podía decir nada más que: Señor mío y Dios mío. Puro Señor mío y Dios mío. Ahí estaba, ¿verdad? Perplejo, asustado. Y el maestro le reprende y le dice: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y como ellos todavía no lo creían, porque así somos los hombres, ¿verdad? Todavía estaban ahí perplejos, creían todavía que era un fantasma a pesar de todo lo que el Señor les había dicho. Y dice: ¿tienen algo de comer? O sea, ¿tienen algo que me den de comer? Y con temor le arrimaron un pedazo de pez asado y también un panal de miel. Y come delante de ellos. Esperaban que se fuera al suelo. Que se fuera al suelo. Y cuando lo mordió: ¿qué te dije? Era un fantasma. No se fue al suelo. El Señor les dio pruebas fehacientes de que Él había resucitado. Hay tantas cosas que podemos decir al respecto y decir cuántas enseñanzas recibimos de ello. Él comió delante de ellos porque Él no era un espíritu, no porque tuviera necesidad de comida, no porque la vida de Él dependiera. Él era la vida misma. Y la vida no es un asunto que depende precisamente del alimento. Pero miren, hermanos, ni aún la incredulidad de los apóstoles, ni de los discípulos, ni la incredulidad del mundo ha podido negar la realidad de la resurrección. El Señor sigue obrando en la vida de aquellos que escuchan la palabra. El Señor sigue cambiando los corazones. ¿Quién es el que les da nueva vida, el que les da esperanza a los que escuchan la palabra? No es nuestra elocuencia, no es nuestro poder de convencimiento. Si el Señor no toca sus vidas, podemos desgañitarnos, quedarnos mudos, hablando y hablando la palabra y no habrá cambio alguno. Si el Señor no toca sus vidas, si el Señor no trata con ustedes o con nosotros, no hay transformación. Pero gracias a Dios que el Señor ha venido a nuestro encuentro, y a pesar de nuestra ignorancia, y a pesar de nuestra incredulidad, y a pesar de todo aquello que a veces nos trata de estorbar para poder reconocer su grandeza, Él sigue cambiando las vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando, seguir cantando, seguir dando gracias, seguir anunciando. Si usted no cree mucho, mire, hable, no calle, comparta, no importa quién sea. Que tiene que estar bien vestida la persona, no se equivoque, sea quien sea, inclusive a un drogadicto, a una persona embrutecida por el alcohol, compártale la palabra del Señor. A quien sea, a un blasfemo, a una persona que practique la hechicería, el Señor es el Todopoderoso. Él cambia, Él convierte. Hombres llenos de odio, llenos de rencor,
mujeres entregadas a una vida equivocada, a una vida trastornada, a ellos también el Señor los alcanza. Él no solo tiene el poder para convertir, sino también para perdonar, para salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él sigue todavía convirtiendo. Sigamos creyendo, sigamos adorando, sigamos exaltando al Señor. Hagamos fiesta cada día, porque Él vive. Él vive. Porque Él vive hoy, vivirá mañana. Él vive todos los días. Y Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Denle las palmas al Señor. Denle la gloria al Señor. Ponga delante del Señor su adoración. Dele gracias y dígale al Señor: gracias, Señor, por la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho por mí. Señor, te bendigo. Póngase de pie en el nombre de Cristo. Gloria a Dios.